Somos la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados. To listen to this radio show in English, contact us at inforadiowtcv.net. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. A continuación, música y noticias con Francisco Briceño. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bienvenidos a la plataforma comunicacional de World Trade Center Radio Music and Business y a esta nueva entrega de música y noticias que estamos emitiendo para ustedes en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela. Estamos bajo la dirección general de José Ramón Montiel, en los controles, mezcla y edición Sandy Rivero, y frente a los micrófonos Francisco Briceño. Voy a estar con ustedes durante los próximos 60 minutos llevándoles las informaciones más destacadas que han ocurrido en Venezuela y del mundo durante las últimas horas. Este espacio llega a ustedes gracias al patrocinio de Esperia World Trade Center Valencia, vive en grande. Revisamos de inmediato los titulares de las informaciones destacadas de este martes 28 de mayo de 2019 y que vamos a estar ampliando para ustedes en esta entrega de música y noticias. En economía, navieras suben tarifas a carga desde Estados Unidos a Venezuela tras sanciones. 3 de los 4 lunes de junio serán feriados bancarios en Venezuela. Maduro denuncia sabotaje a barcos que llevaban gasolina y alimentos a Venezuela. Los bajos precios hunden en la desolación a los cafeteros de Colombia. Registran las oficinas de Porsche en Alemania por sospechas de corrupción. Esta semana entrará en vigor la zona de libre comercio más grande del mundo. Y ya están en circulación los nuevos billetes de 100 y 200 euros. En internacionales, Estados Unidos abandona foro sobre desarme de la ONU después de que Venezuela asumiera la presidencia. Nuevo sismo sacudió la noche de este lunes las zonas de El Callao y Lima, en Perú. Hombre armado con cuchillo deja 2 muertos en ataque a grupo de niñas en Japón. Un potente tornado deja daños, heridos y a millones sin energía en Ohio. Israel podría celebrar nuevas elecciones si Netanyahu no forma gobierno en 48 horas. Y el rey Juan Carlos se retira de la vida pública. En información de Venezuela, capturados en Valencia sujetos que estafaron $2.800 millones en supuesta compra de bitcoins. Unión Europea nombra a un ex canciller uruguayo como asesor especial sobre Venezuela. Desde Colombia, desertores venezolanos quieren liberar a su patria. Y Elliot Abrams viajó al Vaticano para conversar sobre la crisis en Venezuela. En nuestra sección de entrevista conversaremos en Caracas con el Dr. Carlos Hernández sobre el parto respetado. Los detalles de estas y otras informaciones los ampliamos acá en esta entrega de música y noticias que emitimos para ustedes en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela. De momento vamos a una pausa musical. Hoy dedicamos este especial al cantautor colombiano Juanes, quien ha presentado su nuevo tema junto a Alesia Cara. Se titula Querer Mejor. Disfrútenlo y al regreso a nuestra entrevista de la tarde de hoy. Ya venimos. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bien, avanzamos. Si parir es una experiencia clave en la vida de una mujer que puede dejar secuelas físicas y emocionales, esto si no es asistida adecuadamente. Hoy vamos a hablar en nuestra entrevista de esta tarde sobre el parto respetado y para ello tenemos al doctor Carlos Hernández vía telefónica desde Caracas. Gracias por atendernos. Muchas gracias, saludos a la audiencia. Vale, doctor, de entrada, ¿qué es el parto respetado y por qué afirma que asegura niños más sanos y felices? Pero realmente el parto respetado se refiere a la oferta libre de las medidas tanto médicas como paramédicas que acompañan a un trabajo de parto. O sea, pueden ser medidas medicamentosas, puede haber, analgesia, puede haber la revisión del bebé en el trabajo de parto. Son varias medidas, pero la idea es darle la libertad a la paciente que escoja cuál de estas medidas le conviene o que se siente más cómoda para el parto. ¿Qué establecen los estudios sobre el tema del parto respetado y por qué aseguran niños más sanos y más felices?
Bueno, realmente la Organización Mundial de la Salud está en contra de las estadísticas que actualmente tenemos en países como el nuestro, en los cuales hay 80% de cesárea y 20% de parto. El parto, la vía natural, pues digamos, permite a la madre recuperarse mucho más rápido, y para el recién nacido, obteniendo el recién nacido y colocándosela a la mamá en el pecho, pues digamos lo que se llama apego precoz, eso tiene ventajas desde el punto de vista emocional, neuronal, y desde el punto de vista físico también, porque las primeras bacterias que ese bebé va a adquirir van a ser de la propia madre, pues. Así es, ¿qué madres son candidatas para el parto respetado, para el parto natural? Y realmente toda paciente embarazada que esté motivada, tiene que ver como una especie de deseo de tener el parto normal. Si se cuida durante el embarazo, si aumenta el peso, digamos, adecuadamente, si se hace sus controles, etcétera, todas tienen un gran alto porcentaje de posibilidades de tener el parto normal. Sabemos, por ejemplo, que en Grupo Médico Santa Paula, donde usted labora, manejan algunas habitaciones que denominan TPR. ¿De qué van estos espacios? ¿Cómo funcionan estas áreas para el parto respetado? Esta clínica tiene 5 habitaciones. TPR es trabajo de parto y recuperación. Son habitaciones que, primero que nada, no tienen la temperatura de los quirófanos. En todas las clínicas o de los institutos donde venimos trabajando, lo normal era que la paciente hiciera un trabajo de parto en una habitación y después se pasara al quirófano para el nacimiento del bebé. Quirófanos fríos, quirófanos que son, digamos, incómodos a veces, y entonces esto se ha modificado, y estas salas de trabajo de parto realmente contienen, digamos, una temperatura muy controlada y realmente dan una cantidad de características ideales para el parto en la habitación. ¿Cuáles son esas características ideales? Por ejemplo, sabemos que las camas adoptan algunas posiciones especiales. Básicamente temperatura ambiental. El recién nacido viene de la temperatura de la madre y no es bueno que pase a la temperatura de un quirófano, que son 17 grados. Ahí se mantiene en temperatura pues más estable. El acompañamiento por su pareja, tiene espacio libre para ir a caminar, tiene un baño, se le puede, digamos, colocar también una serie de artículos que le permitan hacer cierta ejercitación durante el trabajo de parto. En fin, toda la parte de temperatura y acompañamiento, que es lo que hace la diferencia. En cuanto al uso de la anestesia, doctor, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Utilizar la anestesia, no utilizarla? De repente hay algunas madres, y también quería preguntarle qué les dice, porque hay algunas madres que dicen, quiero tener a mi bebé, pero el parto natural puede ser muy doloroso. Y nosotros tratamos de quitar esa idea del parto doloroso, porque eso es lo que ha hecho que muchas pacientes no se atrevan a tener el parto. Pues realmente las contracciones son molestas, son, digamos, pero son toleradas por muchas pacientes. Hay muchas pacientes que no piden anestesia en todo el proceso de parto. Nosotros creemos que quizás en todas esas 8 horas de trabajo de parto, quizás un par de horas o 3 horas de analgesia pudiera aliviar un poco a la paciente, porque no es bueno, digamos, al final, la parte del expulsivo, que ella tenga anestesiada la sensación de pujar, etcétera, ¿no? Así es. En cuanto al proceso de recuperación ya luego del parto, ¿cuál es el más efectivo con el tema del parto respetado, con la cesárea? Y realmente queremos hacer cesáreas cuando sea necesario. Y estamos tratando de hacer el apego precoz, inclusive en la cesárea, que son en quirófano, obviamente, pero tratar de hacer el apego precoz a pesar de que sea una cesárea. Siempre la recuperación del parto va a ser mucho más rápida, y, digamos, el apego precoz y toda la humanización, pues, digamos, de ese acto del nacimiento. En cuanto a estadísticas, doctor, en los últimos años, al menos en Venezuela, ¿qué números manejan con respecto al tema de las cesáreas y el parto? Y más o menos se maneja ese porcentaje de 80% de cesáreas y 20% de parto. Ya particularmente estamos logrando obtener cifras de más del 50% de partos en primerizas, porque hay muchas pacientes que ya vienen con una cesárea anterior y bueno, a pesar de que sí se le puede dar el chance de parto, pues a veces viene con un poquito más de riesgo, pero en primeriza estamos logrando ya un poco más del 50% de partos naturales. Así es, doctor, el mensaje final para las madres que están a esta hora en línea con nosotros, que están evaluando pues estas posibilidades, ¿qué les dice? Que el poder del parto está en las mismas pacientes. Ese es el lema que utilizó la Organización Mundial de la Salud en este mes que se celebró la Semana del Parto Respetado, que si se preparan y realmente lo desean, es lo mejor estímulo para su bebé recién nacido. Realmente esas bacterias que hablábamos anteriormente tienen que ver con la población inicial, digamos, del intestino, y la inmunología. El 70% del aparato inmunológico está en el intestino, y eso es muy importante también.
Así es, doctor, para despedir, ¿cuáles son sus canales de contacto, redes sociales, dónde lo ubican? Bueno, estamos en el Grupo Médico Santa Paula. La página web de la clínica es www.Grupo Médico Santa Paula. En Instagram, @Grupo Médico SP, y la particular es @DR de doctor DR Carlos Hernández Castillo, a la orden por allá. Vale, muchísimas gracias, doctor Carlos Hernández, médico del Grupo Médico Santa Paula. En Caracas conversábamos con él sobre el tema del parto respetado, la importancia pues de lograr cumplir con estos estándares y con estas recomendaciones de estudios importantes europeos, también de la Organización Mundial de la Salud, pues que establecen precisamente que pues el parto respetado asegura niños más sanos y más felices. Lo importante siempre es consultar al médico, ubicar información profesional antes de tomar una decisión tan importante como la del procedimiento por el cual va a dar a luz a su hijo. Nosotros marcamos a esta hora una nueva pausa musical. Seguimos con este especial de Juanes. Colocamos para ustedes el tema Arte, que interpreta junto a Álvaro Soler, y al regreso revisamos información económica. Ya venimos. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bien, avanzamos con esta entrega de música y noticias que emitimos para ustedes en vivo desde World Trade Center, Valencia, en Venezuela. Vamos a revisar de inmediato información que destaca en el panorama económico. Lo hacemos contándoles que al menos 2 líneas navieras venezolanas o internacionales, subieron en mayo las tarifas para transportar mercancías desde Estados Unidos hasta Venezuela. Esto luego de las limitaciones al envío de carga aérea que impuso el gobierno de Donald Trump, según 3 fuentes del sector y 2 documentos. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos prohibió, como ustedes recordarán, el 15 de mayo los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, con el argumento de que las condiciones en el país petrolero no garantizan la seguridad de las tripulaciones y los aviones. Si bien las autoridades estadounidenses no objetaron las operaciones que se hacen vía marítima, 2 compañías navieras globales, que en este caso son Hamburg Süd y King Ocean Services, aplican tarifas a la carga que sale desde Estados Unidos a puertos venezolanos. Son unas tarifas nuevas, según documentos vistos y citados por la agencia internacional de noticias Reuters. Los despachos tienen ahora un recargo adicional de $1,200 por contenedor, esto desde el pasado 15 de mayo, según los comunicados. Ninguna de las compañías ha respondido a solicitudes de la agencia Reuters para confirmar esta información. Las navieras han subido el costo de sus servicios por el riesgo que implica ir a Venezuela con las sanciones de Estados Unidos. Esto lo dijo una fuente empresarial en Caracas que ha pedido mantenerse en el anonimato. Además dice que ahora se añadiría un recargo adicional. Desde mayo, solo los envíos directos de mercancía entre Estados Unidos y Venezuela serán por vía marítima. Desde mayo se ocurre o se produce esta medida en medio de las restricciones, pues algunas empresas que prestan servicios puerta a puerta consultadas han comenzado a enviar la carga por vía aérea, haciendo escala en Colombia, pero desde luego con tarifas mucho más elevadas. La medida tiene dos lecturas. Una de ellas es que se quieren aprovechar de la situación o quieren evitar llegar a Venezuela, según dijo una fuente que opera en puertos de Venezuela, que está familiarizada con la orden de las navieras de aumentar las tarifas. Ya se ha conocido la posición de algunas compañías. DHL, por ejemplo, informó en un comunicado el viernes que aún sigue prestando servicios en el país. La unidad local que moviliza cargas desde Estados Unidos suspendió las operaciones de transporte por aire y por mar. En 2016 ya las líneas navieras cobraban por transportar mercancía a Venezuela hasta 3 veces más
que a otros países de Sudamérica, todo ello por los riesgos asociados a esta operación, según tarifas vistas por la agencia Reuters. También les contamos en información económica local que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, declaró bancario feriado 3 de los 4 lunes del mes de junio de este año, según el cronograma que ha sido publicado a principio de año por la Sudeban. El jueves 30 de mayo se celebra la Ascensión del Señor, por lo cual el lunes 3 de junio será feriado bancario. Jueves 13 de junio es el día de San Antonio, por lo que el lunes 17 de junio también será feriado bancario, y el jueves 20 de junio se celebra Corpus Christi, por lo que el lunes 24 de junio será feriado bancario. Además, el lunes 24 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la batalla de Carabobo. De esta manera, pues de los 4 lunes de junio no van a trabajar los bancos el lunes 3, el lunes 17 ni el lunes 24. En otras informaciones les contamos que el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció este lunes que 10 barcos con gasolina que se dirigían a la nación caribeña fueron objeto de sabotaje, esto como parte de la persecución derivada de las sanciones que aplica Estados Unidos contra este país. El barco que traía gasolina la semana pasada, 10 barcos en total, dijo Maduro, han sido saboteados para que no llegaran a las costas venezolanas. Esto lo señaló en una reunión con la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas, una declaración que, por cierto, se produce en medio de una grave crisis de escasez de combustible que todavía deja secuelas en varias regiones del interior del país, donde se forman largas colas durante algunas horas para abastecer los tanques de combustible. El jefe de Estado venezolano también reveló el sabotaje a las embarcaciones que traían alimentos, supuestamente para el programa de productos con precios subsidiados, conocido como CLAP. Él ha dicho que los barcos que traían los CLAP fueron saboteados y no salieron de los puertos de donde iban a salir. El pasado jueves ya el líder bolivariano había garantizado a la población del país sudamericano la continuidad de este programa, a pesar de las amenazas de Estados Unidos de sancionar a los funcionarios que están involucrados en este plan. También les contamos que la meca mundial del café suave, productores colombianos están vendiendo la cosecha a pérdida y algunos ya incluso tumbaron sus arbustos. Escuchemos este trabajo especial. Aquí nace uno de los cafés más famosos del mundo, pero el futuro es incierto para los productores en Santuario, en las montañas al centro-oeste de Colombia. La caída de los precios internacionales está poniendo en jaque a uno de los sectores que lidera las exportaciones, junto con el petróleo y la minería, y da sustento a 540.000 familias, como la de Gustavo Echeverry, que buscó otro camino para salir adelante. Ya no estamos en nuestra zona de confort, entonces nos toca que reinventarnos y hacer nuevas cosas y nuevas actividades para surgir. Una de ellas es el turismo. Colombia es el tercer productor mundial del grano después de Brasil y Vietnam y el primero en café suave de mayor calidad, pero los cafeteros en Santuario no alcanzan ni a cubrir los costos. Producir una arroba de café de 12,5 kilos cuesta el equivalente a $22, pero en los centros de acopio la pagan a 21 en promedio. Yo tengo mucho la ilusión de seguir con la finca, lo que lleva mi padre y mi abuelo, pero pues la verdad, si la crisis sigue como va, no creo, tendré que buscar otras posibilidades y hasta irme para los Estados Unidos. En la bolsa de Nueva York se negocia en futuros contratos con un precio estimado antes de que se encuentre comprador o llegue a su destino, pero también a conveniencia de corredores que especulan con los títulos de valores de café. A esto se suma la sobreoferta. Este año la producción prevista será mayor al consumo mundial. Por eso algunos productores de la zona están reconvirtiéndose. Compré los palos de café, 100.000 árboles de café y les sembré caña panela, para producir panela. Y no me arrepiento. Nunca. Yo veo a los cafeteros y me da tristeza. Ante el impacto de los bajos precios, el gobierno anunció ayudas por $80 millones y la Federación de Cafeteros busca zafarse de las tarifas de Nueva York. La próxima cosecha será en octubre y noviembre. Si para entonces nada cambia, el motor que desde hace décadas mueve a Santuario podría empezar a detenerse.
Bien, revisamos otras informaciones. Igualmente en materia económica les contamos que la justicia alemana registró este martes los locales del fabricante de automóviles Porsche, esto en el marco de una investigación por corrupción y malversación sin ninguna relación con el Dieselgate, según indicó la Fiscalía de Stuttgart. Un funcionario de los servicios encargados de controlar la empresa es sospechoso de haber dado informaciones amparadas por el secreto comercial y de haber aceptado beneficios, según indicó la Fiscalía en un comunicado. Alrededor de 176 policías y 10 magistrados de la Fiscalía registraron varias direcciones en Stuttgart y en los alrededores, incluidas las oficinas de Porsche, de la Administración Fiscal y de un gabinete de asesoría fiscal. También les contamos que el continente africano está a solos días de convertirse en la mayor zona de libre comercio del planeta. Esto desde la fundación de la Organización Mundial del Comercio en 1995. Y es que este jueves 30 de mayo entra en vigor el Tratado sobre el Área de Libre Comercio Continental de África, ratificado por un total de 23 países. Con la ratificación de Zimbabue el 24 de mayo, el número de países superó el requisito mínimo de 22 miembros de la Unión Africana, cuya ratificación era necesaria para que el acuerdo pudiera ser vigente. De los 54 estados del continente africano y la República Árabe Saharaui Democrática, de reconocimiento limitado y considerada por Marruecos como parte de su territorio, 52 firmaron el tratado, a excepción de Eritrea, Nigeria y Benín. El AFTA, que es como se conoce ahora esta área de libre comercio continental de África, nació como una propuesta de la Unión Africana para eliminar tarifas aduanales, ello en el intercambio de bienes y servicios, y establecer un mercado continental único con más de 1.200 millones de personas y un Producto Interior Bruto conjunto que rondaría los 3.4 billones de dólares. También les contamos que ya entraron en circulación los nuevos billetes de 100 y 200 euros. Son más prácticos, más coloridos y sobre todo más difíciles de falsificar. Así son estos nuevos billetes que entraron en circulación este martes y que concluyen la serie Europa, que es la segunda impresión de billetes de euros que comenzó en 2013 con los de 5 euros, pues tardándose en total 6 años para preparar y poner en circulación toda esta nueva familia de billetes. El Banco Central Europeo ha precisado que los billetes incorporan nuevos elementos de seguridad que han sido mejorados y pueden comprobarse fácilmente con el método toque, mire y gire. Los billetes incluyen una gran gama de tonos intermedios entre el verde y el amarillo que los hacen más atractivos al público. Además, incorporan elementos de seguridad nuevos e innovadores como un holograma con satélite y un número verde esmeralda mejorado con los que se intenta dificultar la falsificación. En la parte superior de la banda plateada, un holograma con satélite muestra pequeños símbolos del euro que al inclinar el billete se mueven alrededor del número que indica su valor y se aprecian con más claridad bajo una luz directa. También revisamos a esta hora información que tiene que ver con los mercados. Lo hacemos revisando la bolsa de Nueva York. Wall Street moderaba las ganancias este martes a media sesión y el Dow Jones de Industriales, que es su principal indicador, subía 0,07% con los mercados pendientes de las persistentes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En el ecuador de la sesión en la bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 18,26 puntos hasta 25.603,95, a la vez que el selectivo Standard & Poor's 500 aumentaba 0,09% o 2,42 unidades hasta 2.828,48 enteros. El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, subía 0,37% o 28,24 puntos hasta 7.665,25 enteros. En este contexto, pues entre los 30 componentes del Dow Jones de Industriales, Visa lideraba las ganancias con 1,48%, seguida de Boeing, Microsoft, Walgreens Boots, y del otro lado, pues Intel caía 1,84%, seguida de Goldman Sachs y Dow. En otros mercados, el petróleo de Texas subía 0,84% hasta los $59,12 por barril. El oro caía a $1.277,30 la onza. La rentabilidad del bono de tesoro a 10 años bajaba hasta el 2,27% y el dólar se reforzaba ante el euro con un cambio de 1,8
0,11 por unidad. Para cerrar, revisamos lo que ha ocurrido hoy durante la jornada en las bolsas europeas, y es que los principales mercados cerraron sus operaciones con bajas generales afectadas por las pérdidas en el sector bancario, ello ante el riesgo de que Italia sea sometido a procedimiento disciplinario por no poder controlar su deuda. La mayor pérdida de este martes fue para el índice PSI 20 del mercado de Lisboa, que terminó con un retroceso de 0,67%, seguido por la plaza de Milán con caída de 0,50%, mientras que la bolsa de Londres quedó al final con una baja de 0,12%. En el intercambio de divisas, el Banco Central Europeo fijó la cotización oficial del euro frente al dólar en 1,11, como les decíamos anteriormente, lo que representa un descenso mínimo de 0,0006 unidades o descenso de 0,05%. Rápidamente vemos cómo han cerrado los mercados. El FTSE 100 de Londres se registró pérdidas de 0,12%. En París el CAC 40 cerró con pérdidas de 0,44%. El Frankfurt en DAX, el DAX de Frankfurt cerró con pérdidas de 0,37%. El SMI de Zurich registró pérdidas de 0,33%. En Madrid el IBEX 35 cerró en terreno negativo con 0,27%. En Milán el FTSE MIP registró pérdidas del 0,50%, mientras que en Lisboa pues la jornada culminó con un PSI 20 con menos 0,67%. Nosotros cerramos así este segmento informativo, marcamos a esta hora una nueva pausa musical, seguimos con este especial de Juanes, colocamos para ustedes el tema fotografía que interpreta junto a Nelly Furtado, y al regreso revisamos información internacional. Ya venimos. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bien, avanzamos con esta entrega de música y noticias que estamos emitiendo para ustedes en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela. Revisamos información internacional que tiene que ver con Venezuela, y lo hacemos contándoles que Estados Unidos abandonó el martes la conferencia sobre desarme en protesta por la asunción por parte de Venezuela de la presidencia rotatoria del foro patrocinado por la Organización de Naciones Unidas, al igual que hizo un año atrás cuando fue Siria la que ocupó el puesto. Robert Wood, embajador estadounidense sobre desarme, dijo que tienen que intentar hacer todo lo posible para impedir que esa clase de estados presida organismos internacionales. Esto lo señaló tras abandonar la sesión en Ginebra. Debería haber un representante de Juan Guaidó en este organismo sentado en ese sillón ahora mismo. Esto lo dijo el diplomático. Recordemos que Maduro pues se mantiene el control sobre las instituciones estatales de Venezuela, considera a Guaidó como una marioneta de Washington y culpa a las sanciones estadounidenses por la hiperinflación y la crisis humanitaria que vive el país sudamericano. Seguimos en el continente. Les contamos que el lunes 27 de mayo, en horas de la noche, se registró un sismo de magnitud 4.8 en Lima y el Callao, según informó el Instituto Geofísico del Perú. A través de Twitter, el instituto detalló que el epicentro del movimiento telúrico fue a 57 kilómetros al suroeste del Callao y tuvo una profundidad de 32 kilómetros. Hasta el momento no se conocen de pérdidas humanas por el sismo de este domingo, pues como ustedes recordarán, fallecieron 2 personas y 15 resultaron heridas. El sismo del domingo fue de magnitud 8.0. También les contamos en otras informaciones que un hombre armado con un cuchillo atacó el lunes a un grupo de colegialas en un autobús o en una parada de autobús en Japón. Escuchamos este reporte. Una niña de 12 años y un hombre murieron el martes en un ataque con cuchillo en Japón. Ocurrió aquí en la ciudad de Kawasaki, a 20 kilómetros de Tokio. El atacante se hirió luego mortalmente después de dejar al menos 16 heridos. Un acontecimiento raro en Japón, un país considerado como muy seguro. El ataque fue poco antes de las 8 de la mañana locales, en un lugar en el que varios niños esperaban la llegada de un autobús escolar. Muchos niños lucían como que no sabían qué hacer. Un niño estaba sentado con la cara totalmente pálida, y estaban los que habían sido apuñalados y sus rostros lucían como si preguntaran: ¿qué debo hacer? Que alguien por favor me ayude.
En su último día de visita oficial a Japón, el presidente estadounidense Donald Trump ofreció sus condolencias. De parte de la primera dama y mía, quiero tomarme un momento para enviar nuestros rezos y condolencias a las víctimas del ataque de esta mañana en Tokio. Los estadounidenses están con el pueblo de Japón y lloran por las víctimas y sus familias. Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron al desconocido a realizar el ataque. También les contamos que un enorme tornado que barrió el centro del estado de Ohio, en el noreste de Estados Unidos, dejó varios heridos, daños y cortes de energía. En tanto, los socorristas buscaban personas atrapadas entre los escombros, según dijeron las autoridades este martes. El tornado azotó en la noche del lunes a la ciudad de Dayton, donde arrasó viviendas y arrancó árboles de raíz. Hasta el momento no se han reportado muertos. El Servicio Nacional de Meteorología dijo que el tornado provocó cortes de energía que afectan a unos 5 millones de personas y que zonas del estado de Ohio enfrentan la posibilidad de inundaciones debido a la tormenta. También les contamos que pocos meses después de las últimas elecciones, Israel podría volver a las urnas si Benjamín Netanyahu no logra formar una coalición de gobierno en las próximas 48 horas. El futuro de Netanyahu, en el poder desde hace más de 10 años sin interrupción y 13 en total, parece en peligro desde las elecciones del pasado 9 de abril. Netanyahu tiene hasta el miércoles a medianoche para formar una coalición de gobierno conforme al mandato que le confió al presidente israelí Reuven Rivlin tras las elecciones. Y para cerrar les contamos que Juan Carlos I ha comunicado este lunes a su hijo, el rey Felipe VI, su voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales y completar así su retirada de la vida pública. Escuchemos este reporte. El rey Juan Carlos deja la vida pública. Según un comunicado de Zarzuela, el rey emérito de 81 años ha anunciado su voluntad de dejar de desarrollar actividades institucionales a partir del próximo 2 de junio, al cumplirse 5 años de su abdicación. Su última aparición pública tuvo lugar el pasado miércoles, día 22, en la Plaza de Toros de las Ventas, para presenciar una corrida de la fiesta de San Isidro. Don Juan Carlos ha comunicado a su hijo Felipe VI esta decisión mediante una carta en la que señala que cree que ha llegado el momento de pasar una nueva página en su vida y completar así su retirada. Desde el año pasado, cuando celebré mi 80 cumpleaños, ha venido madurando esta idea, que se confirmó con motivo de la inolvidable conmemoración del 40 aniversario de nuestra Constitución en las Cortes Generales, añade la carta que encabeza con un Majestad, querido Felipe. Con mi lealtad siempre, un grandísimo abrazo de tu padre, termina escribiendo don Juan Carlos, cuyo último acto oficial tuvo lugar el pasado día 14 en el Palacio del Pardo, junto a su hijo Felipe VI, con motivo de la reunión anual del patronato de la Fundación Cotec. Bien, última pausa musical. Cerramos este especial de Juanes con el tema Es por ti y al regreso el bloque final con información de Venezuela. Ya venimos. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bien, segmento final. Revisamos información de Venezuela. Lo hacemos contándoles una noticia de sucesos, y es que durante una rueda de prensa efectuada en el Salón Bicentenario de la sede de la avenida Urdaneta en Caracas, el director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, informó la aprehensión de 3 hombres que habían estafado aproximadamente $2.800.000 mediante la supuesta adquisición de bitcoins. Rico indicó que Johan Infante, uno de los aprehendidos, le solicitaba a las víctimas diferentes sumas de dinero para invertir en el mercado trading de las criptomonedas bajo la promesa de cancelarles el 8% mensual de intereses, realizando este pago únicamente por 2 meses. Luego no establecía comunicación con las víctimas. La División contra la Delincuencia Organizada, tras recibir las diversas denuncias, ejecutó un minucioso trabajo, logrando aprehender a Johan Antonio Infante García, de 30 años de edad, Johan Francisco Antonio Herrera Simancas,
Díaz, de 46, y Sergio Alejandro Better Zambrano, de 35. Estos dos últimos son los titulares de las cuentas receptoras de dinero, afectando el patrimonio económico de los incautos. El comisario destacó que su recomendación es tener cuidado con el manejo del trading, que si bien es cierto, algunas empresas emplean con total validez, otras son utilizadas para engañar y estafar a las personas. A su vez, el comisario general del CICPC indicó que durante la aprehensión de estos estafadores fueron incautados 4 computadoras de diferentes marcas y modelos, 3 máquinas de minerías, dinero en efectivo de moneda extranjera, dólares y pesos colombianos, un arma de fuego marca Glock modelo 25 calibre .380 con un cargador y un DVD. Además, recuperaron 3 vehículos, 2 de ellos marca Toyota modelo 4Runner sin placas y otra con placas, y un Mercedes-Benz modelo SLC 300 sin placas. Revisamos otras informaciones. Les contamos pues que la primera reunión de la segunda ronda de mediación en Noruega se realizó este lunes. Allí pues las comitivas de oposición encabezadas por el diputado Stalin González y la del chavismo, encabezada por Jorge Rodríguez, llegaron el sábado tras la invitación del gobierno noruego. De este primer día de gestiones que se tiene previsto se extienden hasta el miércoles, no hubo resultados. De hecho, una fuente que prefirió resguardarse bajo el anonimato dio a conocer que no se tocó ningún tema en específico tal y como se había especulado. De su lado, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro afirma tener la mejor buena fe ante esta cita con la oposición en Oslo. Escuchemos este reporte. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes tener la mejor buena fe antes de un encuentro de delegados suyos con la oposición en Noruega. Maduro confirmó que su delegación, integrada por miembros de su entorno cercano como el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez y el canciller Jorge Arriaza, se encontraba el lunes en la capital del reino escandinavo y manifestó sus objetivos. Encontrar soluciones democráticas, soluciones pacíficas, soluciones de convivencia nacional a las contradicciones y al conflicto venezolano. Los enviados del mandatario socialista deben sostener su primer cara a cara en Oslo con los representantes del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países. El jefe parlamentario se ha mostrado cauto ante la mediación, a sabiendas de la impopularidad del diálogo entre una parte de los opositores, decepcionados por 4 intentos fallidos para buscar la salida del poder del chavismo. Bien, nosotros así ponemos punto final a esta entrega de Música y Noticias que emitimos para ustedes en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela, invitándoles como siempre a interactuar con nuestra plataforma comunicacional de World Trade Center Radio Music and Business, donde usted conseguirá una inmensa galería de audios que le permitirá ampliar estas y otras informaciones. Recuerde que este espacio llegó a ustedes gracias al patrocinio del Hotel Esperia World Trade Center Valencia. Vive en grande. Nos despedimos y nos reencontramos mañana miércoles con más de Música y Noticias. World Trade Center Radio Music and Business. La mejor galería de audio de programas y entrevistas de la voz de expertos que trabajan para que te mantengas actualizado. To listen to this radio show in English, contact us at info.radiowtcv.net. Conéctate y disfruta en nuestra plataforma website. Música y Noticias. Gracias por acompañarnos.